Muy buenas tardes, nuevamente en este programa Sanando para Amar. Los saluda Sandra Núñez y esta tarde les traigo un tema muy importante, si no el más importante de todos. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia infinita, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Señor Jesús, que nos cubras con tu sangre preciosa bendita, que sea tu corazón, Señor, en cada uno de nosotros, que sea la presencia de la Santísima Virgen María acompañándonos en esta tarde, cubriéndonos con su manto maternal y amoroso. Santísima Virgen María, te pedimos que vengas y nos acompañes y nos ayudes a entender este tema tan importante. Tu mamá, que lo contenías todo, toda llena de gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta tarde de hoy, este tema tan importante, la vida del alma. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la vida del alma? Realmente lo más importante para nosotros debe ser la gracia. La gracia es la que hace que el alma tenga vida. Realmente, o estamos vivos por la gracia o muertos por el pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de parte de Dios hacia nosotros. La gracia es gratis. Dios nos la da a nosotros para que es una invitación a convertirnos, a seguirlo a Él. Hay dos clases de gracias, la gracia actual, la gracia santificante y hay gracia de estado. En esta tarde de hoy vamos a hablar de la gracia actual y de la gracia santificante. La gracia actual es como ese momento instantáneo, es como que se vive de paso, de momento, transitorio. Esa es la gracia actual. Debemos estar preparados para recibirla en ese momento en que el Señor nos la regale. La gracia actual es como cuando, por ejemplo, vamos a un retiro y la persona va indispuesta, no quiere ir, va obligada. ¿Y qué pasa? En un momento del retiro, esa persona siente y comprende cuánto daño o cuánto hemos ofendido a Dios. Y siente en un momento específico que tiene que arrepentirse, que tiene que acercarse a la confesión, a ese sacramento. Esa es la gracia actual. Él en ese momento, el Señor, a través del Espíritu Santo, le está enviando esa gracia para que se convierta, lo está invitando a convertirse. Y depende de nosotros si tomamos o dejamos esas gracias que el Señor nos envía. Como dice San Agustín, dice, temo que el Señor pase de largo. Que no nos pase como esa frase, que no temamos que el Señor pase de largo, que lo acojamos, que acojamos esas gracias que el Señor nos regala. En estas gracias actuales, el Señor nos permite a nosotros ese regalo de cambiar nuestras vidas. Esas gracias actuales, el Señor nos las envía prácticamente que a diario cuando el alma la necesita. Pero resulta y pasa que es como las temporadas de lluvia. No siempre van a permanecer o no siempre las vamos a tener. Eso pasa como cuando hay invierno, hay verano, hay nieve. Lo mismo pasa. Es por periodos. Cuando nosotros, el Señor las pedimos o las personas interceden por nosotros, esas gracias van a llegar. El Señor en todo momento, a través del Espíritu Santo, nos está enviando gracias en todo momento.
¿Y cuáles son esas gracias? Por lo menos, Señor, regálame la gracia de ser un buen estudiante. Señor, regálame la gracia de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser una buena hija. Regálame la gracia de ser un buen jefe, de ser un buen empleado. Esas son las gracias actuales que uno, el Señor, se las pide. Hay que pedírselas para que el Señor nos las regale. Y en ese momento el Señor nos regala esas gracias. Debemos estar dispuestos con un corazón, mejor dicho, realmente listo para coger esas gracias, que no las dejamos perder. No me acuerdo cuál autor dice que todas esas gracias que nosotros dejamos perder es como un pecado al Espíritu Santo. Impresionante, muchachos. ¿Cuántas gracias nosotros hemos dejado pasar de largo? ¿Cuántas gracias hemos perdido simplemente porque no las acogemos, porque no atendemos el Espíritu Santo? Y es que hablar de la gracia, hablar de esa vida en el alma, no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo. Realmente Él es como esa luz que nos ilumina nuestro consciente, inconsciente, nuestro corazón. Nosotros tenemos un entendimiento y una voluntad. El Señor hace, cuando envía esas gracias, que nos ilumine ese entendimiento, que podamos entender, así como esa persona que fue a retiro y comprendió y estaba mezquina y ese corazoncito estaba duro, así, de esa manera, el Señor regala esa gracia para que nosotros podamos entender en ese momento específico, en ese momento actual, de poder acogerla y después nosotros mover la voluntad para hacer la voluntad de Dios, para atender esa gracia, para atender ese llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y otra gracia muy importante que no podemos dejar de pasar y que es la más importante de todas, es la gracia santificante. Es una gracia permanente, es una gracia que siempre va a estar con nosotros. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente nosotros la perdemos. Y qué lindo esta gracia santificante, porque es que esta gracia santificante viene realmente de Dios, viene para nosotros, para que seamos santos. Esta gracia es la que realmente nos va a llevar al cielo. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, nos separamos realmente de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos un pecado venial, rompemos esa amistad con Dios. ¿Y cómo así, Sandra? Bueno, estos pecados veniales van rompiendo esa amistad con Dios. Es como cuando una persona tiene una vasija de barro y esta vasija de barro se vence, ¿sí? Se cae, no se rompe, no se parte del todo, pero se vence, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros echamos agua y si yo lo miro a las 8 de la mañana, pienso que no se va a gastar el agua, pero si miro de 8 de la mañana a 8 de la noche, esta agua realmente ya no contiene lo mismo como yo la dejé, se ha ido disminuyendo. Así es el pecado venial. Se va disminuyendo, se va rompiendo esa gracia de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta gracia santificante, muchachos, es algo hermosísimo. Vamos a meditar, o que meditaba en un libro de Ildefonso de la Santísima Virgen María, donde dice que la Virgen María, el Señor le regaló todas las gracias y aún así todas las que no existen. Y meditaba algo muy lindo, que la Virgen María siempre ha contenido esa gracia para regalárnosla. Ella le roba gracias al Señor para cada uno de nosotros. Aquel que quiera permanecer en gracia, aquel que quiera esas gracias, no es sino que pida en el Santo Rosario a la Santísima Virgen María vivir la consagración para arrebatarle gracias al Señor y que nos la regale la Virgen María, que es intercesora de cada uno de nosotros. La gracia santificante cuenta que la Virgen María
cuando el arcángel San Gabriel se le apareció. El arcángel quedó extasiado de su presencia, de su belleza, de su hermosura ante la pureza de María. Y que él no tuvo otra opción que decirle, llena de gracia. Él llevaba la misión de decirle que iba a ser la madre del Mesías, pero que él lo primero que dijo, llena de gracia, quedó extasiado de esa hermosura, de esa belleza, de la pureza de la Virgen María. Y miremos cómo la Virgen María, en los misterios gozosos, cuando dice la visita de María a Santa Isabel, la Virgen María corrió presurosa a visitar a su prima, y ese apresuramiento, ese correr hacia ella, era resguardando su gracia. Ella en ningún momento se paró, en ningún momento a contemplar las cosas del mundo, las cosas que le rodeaban, para cuidar la gracia, para no contaminarse. Y aún así, siendo la Virgen María, ella no necesitaba, porque el Señor ya la había dado en gracia, el Señor ya la había preservado desde mucho antes de nacer en gracia. Ella contenía toda la gracia, y ella, al saber que era la Madre de Dios, ella no dudó ni un momento en cuidar esa gracia, en resguardarla, en cuidarla. Y ella iba presurosa donde su prima, pero era para no contaminarse el mundo. Ella corrió presurosa porque iba a lo que iba a hacer, a visitarla, a atenderla, a servirla. Y meditamos otro momento muy bonito, cuando iban a Belén con San José. Ella no iba sola, siempre estuvo acompañada. Y miremos las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿con quién estaba? Con las mujeres piadosas, estaba con su mismo Hijo Jesús. Nunca estuvo sola. Así debemos nosotros de hacer. Debemos cuidar la gracia. Debemos resguardarla, protegerla. Si nosotros nos reconocemos débiles, es mejor que reconocernos fuertes. En el momento en que nosotros nos acercamos a la confesión con arrepentimiento, con dolor, y nos acercamos y hemos sido absueltos, y nos acercamos a comulgar, a recibir al mismo Señor, debemos cuidar esa gracia. ¿Por qué nosotros perdemos la gracia? Si el Señor nos la regala, nos regala la Santísima Virgen María. De la misma manera, nosotros, igual que la Virgen María, debemos cuidar ante las tentaciones del mundo, no hacer como esas puertas que tienen una endija y miramos por esa endija contemplando la tentación. Dice que aquel que contempla la tentación probablemente caerá muy rápido. Entonces no hagamos como esas personas que miran a través del otro lado por una endija, contemplando la tentación, contemplando que podemos caer en cualquier momento. No podemos ser sordos a ese llamado que el Señor nos hace. Dice un santo, que en este momento no me acuerdo, que si nosotros permaneciéramos en gracia, contemplemos y meditemos y recordemos cada uno de nosotros, ¿desde qué momento recibimos la gracia? Desde el bautismo. Ese es un regalo hermoso, somos hijos de Dios. Segundo momento, cuando nos acercamos al sacramento de la confirmación, al sacramento de la comunión. Cada vez que comulgamos, obtenemos al Señor. En el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden sacerdotal, todos los sacramentos el Señor nos permite estar en gracia. Y es que es esa gracia, dicen, que si nosotros permaneciéramos en gracia desde el mismo momento que nos hubiéramos bautizado, o desde el momento que nosotros hicimos la primera comunión y nunca hubiéramos caído, cuán santos hubiéramos sido o cuán santos seríamos en este momento.
Entonces los invito a darle vida al alma, vida a la gracia, de que no la perdamos, de que la vivamos, de que permanezcamos siempre en gracia, que no miremos por esa endija. Dice San Pablo que la gracia o la vida en el alma es como ese tesoro en vasijas de barro. Hay que estar muy pendientes nosotros, cada uno de nosotros, de mirar por dónde vamos, de mirar por dónde pisamos, si hay piedras, si nos podemos tropezar, si nos podemos caer. Lo mismo pasa con la gracia santificante, con la gracia que nos regala el Señor. Yo me puedo caer y se puede romper esa gracia. Muchachos, miremos, meditemos. ¿Cómo vamos a cargar ese tesoro? ¿Cómo vamos a cargar esa vasija? ¿Por dónde vamos a caminar? Voy a caminar corriendo, sin mirar para los lados, sin mirar qué llevo, no lo voy a cuidar. Un ejemplo muy claro es que cada uno de nosotros, imaginémonos un tesoro muy preciado, no sé qué será para cada uno de ustedes. Realmente hoy los tesoros, la gente del mundo lo conoce como el dinero, como las joyas preciosas, como los lingotes de oro. Miremos para cada uno de nosotros cuál es ese tesoro más precioso. Y si fuera material, ¿dónde lo llevaría? Tal vez lo llevaría en una cajita, tal vez lo escondería no sé en qué lugar donde nadie lo note. Pero si a mí me toca trasladarme de un lugar a otro, tal vez yo iría con ese tesoro. Pero en algún momento de nuestra vida, yo creo que voy a ir a almorzar, tendré que ir al baño, tendré que ir a hacer mis oficios. O no sé qué tendré que hacer y me voy a descuidar. Ejemplo, esta persona que llevaba ese tesoro se sentó a tomar algo. ¿Qué hizo él? Esa cajita, ese tesoro, lo puso a un ladito. Se le olvidó que llevaba el tesoro. Se le olvidó mantenerlo en sus manos, resguardado, acogido. Se cansó y lo dejó. Pensó que nada iba a pasar. Pero como tesoro que es, los ladrones, los enemigos estaban pendientes en qué momento lo iba a soltar. Se dieron cuenta que era algo muy precioso para él y no lo dejaban de mirar. Claro, ellos aprovecharon y en ese momento en que él soltó el tesoro, perdió todo, perdió ese tesoro. Así somos nosotros. Podemos soltar ese tesoro de la gracia en cualquier momento y el enemigo está como león rugiente, mirando a quién devorar, mirando a quién atacar. Entonces, la invitación es muy importante, que no dejemos ese tesoro, que no contemplemos las cosas del mundo, que no nos paremos a mirar. ¿Y cómo se gana esa gracia? ¿Cómo se lucha con esta gracia? A través de la oración, a través de la mortificación, viviendo los sacramentos. La gracia, algo muy importante es que la gracia no debemos quedarnos de que si la he perdido, voy y me confieso, me arrepiento de todo dolor y ya estoy en gracia. Muchachos, el Señor, la Santísima Virgen María, siempre aumentó su gracia. No debemos quedarnos de que estamos en gracia y ya, o de que simplemente estoy en gracia, tengo el sacramento de la confesión y ya. No podemos confiarnos de eso. Debemos luchar por estar en gracia siempre, de no soltarnos de la mano del Señor y de la Virgen María. Pero no nos quedemos ahí, hay que aumentar la gracia. El Señor nos pide que aumentemos la gracia, así como esa parábola de los talentos, cuando el Señor vio que esa personita que le había dado un talento y se quedó con el mismo, se lo quitó porque ni siquiera luchó por aumentarlo. Así nos puede pasar a cada uno de nosotros,
El Señor en este momento nos ha regalado muchas gracias, tanto actuales como santificantes, pero la santificante debe ser la más importante de nuestras vidas, porque es la que nos va a llevar al cielo. Y esa gracia es la que debemos luchar a través de la oración, a través de la mortificación. Si estoy en gracia, debo mirar qué debo hacer para aumentarla cada día más. La gracia es algo tan hermoso, muchachos, que el Señor, todo lo que la persona le concede en gracia, el Señor se lo concede si es para bien del alma. De la misma manera, el Señor, cuando hay una persona en pecado y hace una obra de caridad o da limosna, esa obra de caridad tal vez le va a servir para la conversión, pero no le va a servir para llegar al cielo. Por eso nosotros cada vez debemos permanecer en gracia, en la vida, en el alma, darle esa vida. Realmente, si nosotros no permanecemos en gracia, estamos muertos. Como dice un autor, somos cadáveres ambulantes. Y es que en este programa, Sanando para Amar, ¿qué mejor regalo que estar en gracia de Dios? El mejor regalo para un alma es estar en gracia de Dios. Es el mejor regalo. Y es el mejor regalo para nosotros cada uno irnos sanando. Cada uno quiere sanarse, cada uno de nosotros debemos estar sanos para nuestra familia, para el bien de nuestra alma, para estar más cerquita de Dios, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia de estar en el cielo, esa gracia que nos va a llevar hacia el cielo. Cuántas gracias, muchachos, cuántos méritos, cuántas recompensas tendremos nosotros para llegar al cielo acumuladas. Cuántas obras de caridad, cuánta limosna, cuánto amor al prójimo, cuánto servicio al prójimo, cuántos apostolados hemos hecho en gracia de Dios. Y es que la vida en el alma, la gracia en cada uno de nosotros, es como lo que la gracia es para el alma, es las alas del águila para el cielo, para llegar a lo más alto, para poder volar. De la misma manera es la vida del alma para nosotros. Para llegar a ese cielo necesitamos esas alas que tiene ese águila para llegar a lo más alto. Y para nosotros lo más importante en nuestras vidas, al inicio de nuestras vidas, cuando el Señor nos regala esa vida, lo más importante es estar en gracia de Dios. Y lo más importante al morir es estar en gracia de Dios. Debe ser las dos cosas más importantes para nuestra vida. Vivir en gracia de Dios y morir en gracia de Dios. Eso va a ser lo que nos va a permitir llegar al cielo, estar cerquita de Dios. Meditando una parte de San Pablo, donde dice lo siguiente. San Pablo, segunda carta a San Pablo a los Corintios, dice: pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos San Pablo como ahí habla de la gracia. Tal vez San Pablo en ese momento se encontraba triste, se encontraba agobiado, se encontraba preocupado. Pero el Señor le dijo, te basta mi gracia. Qué hermoso y qué lindo. Nosotros que solo nos importe estar en gracia de Dios, que el resto vendrá por añadidura. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones, el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Por eso, una persona es importante estar en gracia de Dios. Por eso, en cuanto a la pureza, la persona debe cuidar mucho el alma, porque la persona cuando consiente esas impurezas, es muy difícil que no vaya a caer, es muy difícil mantenerse en gracia de Dios. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen María, llena de gracia, que las contenía todas y ni siquiera con todo lo que el Señor la creó, ella contenía todas las gracias. Pidámosle al Señor que nos conceda en este día y en todo momento vivir en gracia de Dios. Pedirle al Señor que Él nos concede. Y aquellos momentos en que nos sintamos débiles, aquellos momentos que nos sintamos tentados ante las cosas del mundo, arrebatados, que quieren arrebatar nuestra alma, pidámosle al Señor que nos regale su gracia. Oremos, mortifiquémonos, vivamos los sacramentos. Cuán santo, muchachos, seríamos si desde el momento en que recibamos nuestra confesión podamos permanecer siempre en gracia de Dios hasta que podamos morir, hasta que el Señor nos llame a su encuentro. Qué hermoso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y es que otro ejemplo muy claro es como ese árbol que está seco, que no da frutos, que es estéril, pero es un árbol. Lo vemos con hojas, pero es estéril realmente. Así pasa la vida con nosotros. En algún momento de nuestras vidas, cada vez que estamos sin gracia, estamos estériles, estamos como esos árboles. ¿Y qué pasa con esos árboles? Pueden ser muy útiles, pueden dar fruto. ¿Y cómo? Hoy en día conocemos lo que llaman un injerto. Se puede cortar una rama de un árbol e injertarle una rama de otro árbol que dé frutos, que sea frondoso, que dé frutas apetitosas. Se le injerta a una rama de frutos de este árbol seco. ¿Y qué pasa? Más adelante empezará a dar ramas, empezará a dar frutos. Así pasa con la gracia del Señor en nuestras vidas. Es como que esa savia que alimenta ese árbol seco, esa savia para nosotros va a ser Jesucristo, van a ser los sacramentos, va a ser Jesús en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, todo completico para cada uno de nosotros. Va a ser esa savia que nos alimenta, que nos da vida y que nos va a dar ese mérito, esa recompensa de dar frutos, esos frutos que van a ser para llegar al cielo. Esas gracias son las que nos ayudarán a llegar a ese cielo, pero debemos alimentar ese corazón, alimentar ese árbol con esa savia. Así pasa con nuestras vidas. Realmente tal vez meditemos si nosotros nos encontramos estériles, nos encontramos secos, tal vez no damos frutos, pero el Señor nos llama a encontrarnos con Él. Ya para terminar, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Que sea tu gracia, tu amor, tu presencia infinita en cada uno de nuestros corazones. Amado Señor Jesús, ayúdanos a comprender y a entender cuán importante es la gracia, pero no solo quedarnos con la gracia, sin aumentarla, sin trabajarla, sin servirlo. Ayúdanos, Señor, regálanos la gracia, aumentar la gracia cada día, de trabajar para ti,
de orar cada día más, de mortificarnos, de comulgar, de vivir los sacramentos, de que cada uno de los sacramentos se haga vida en nuestra vida, para que así podamos aumentar en gracia tuya, Señor, y que podamos ser como esas alas para el águila, que nos puedan servir para llegar rápidamente al cielo. Santísima Virgen María, Señora mía, Madre mía, Mamá, te entregamos esta tarde y te pedimos tú, tesorera de todas las gracias, llena de gracia, que seas tú intercesora de cada uno de nosotros, ayudándonos a sanar, ayudándonos a ganar esas gracias, Señor, a que seas tú, Señora mía, arrebatarle esas gracias para cada una de nuestras almas, para la conversión de cada día, para llegar rápido al cielo, para llegar más rápido a tu Hijo Jesús. Santísima Virgen María, te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya en este programa Sanando para Amar, los invitamos todos los martes en este programa para que estén muy pendientes, para que sigamos sanándonos, para que el Señor disponga las gracias en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Y después de Dios, nadie como María.